Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, que es el fanpage de Facebook de la estación de radio, Solo Negocios Radio, Solo Negocios MX, y más tarde en el multiplex de redes sociales en el que distribuimos el programa, ya sea completo por segmentos y demás. Vamos a platicar de derecho de empresa, vamos a platicar de algunas tesis y precedentes jurisdiccionales de relevancia. Vamos a empezar con la materia fiscal de imperiosa relevancia para las microempresas, porque me voy a ir con el tema reciclo. Y son dos tesis de la Corte, todavía de la 11ª época, de la recién terminada 11ª época, y que fue resuelta incluso en la segunda sala. Ya no existe la segunda sala, pero bueno, en su momento que existía. En materia constitucional y además fiscal, se resolvió por esta sala dos temas sobre reciclo que están bastante interesantes porque pues es algo medio obvio lo que termina resolviéndose. Es relevante para las empresas que toman la decisión de tributar bajo el régimen simplificado de confianza. En mi opinión, debería ser relevante para las personas morales que tienen como proveedores empresas que tributan como reciclo para conocer su implicación, y en todo caso también sirva como una crítica al legislativo para ver si aprenden a hacer leyes, pero pues nunca van a aprender porque ponemos al pueblo bueno y sabio de legisladores y luego mejor se van a jugar pádel o cualquier estupidez a perder el tiempo, y pues bueno, siguen haciendo las leyes más ridículas y absurdas que se pueden. Pero bueno, ¿qué pasa en el asunto? A ver, la Corte trae por atracción esta tesis y busca resolverla, ¿no? Es la tesis aislada segunda sala, tercera de 2025 de esta 11ª época, en la que establece que la pérdida de oportunidad de tributar en el régimen simplificado de confianza por incumplimiento de una obligación fiscal no constituye una sanción excesiva ni desproporcionada, y por lo tanto el artículo 113 y párrafo primero de la Ley de Impuestos sobre la Renta no viola el 22 de la Constitución. A ver, ¿de qué trata el asunto? Bueno, esto se origina en un juicio de nulidad que promovió un contribuyente que recibió una resolución de la autoridad del SAT en la que le informaron que se va a actualizar su RFC a partir del 1 de enero de 2022 y tendría que evolucionar al régimen de personas físicas con actividad empresarial y profesional porque incumplió la obligación de presentar su declaración anual para mantenerse en reciclo. A ver, ¿qué pasa? Estos apartados de la legislación del 113 que fueron creados cuando se creó el régimen simplificado de confianza, decían, uno de ellos, oye, para mantenerte aquí con este beneficio de pagar sobre ingresos una tasa muy baja de impuestos, que en pesos en la mayoría de las ocasiones matemáticamente significa pagar poquitos impuestos contra pagar de otra forma en otro régimen, pues se concibe como un beneficio fiscal. Y dice, para mantenerte aquí tienes que cumplir estos requisitos, no pasar de tales umbrales de ingresos, bla, bla, bla. Bueno, en esa lógica, el planteamiento es, bueno, entonces, si vamos a estar ante ello, vamos planteando que uno de los requisitos es que no vayas a omitir una declaración particular, que es la anual. Tienes que hacer tu declaración anual. Y entonces de repente te preguntabas, bueno, ¿y para qué? Si no puedes meter deducciones, pues realmente matemáticamente no hay necesidad, pero estaba el requisito. Y en todo caso, con deducciones personales, que esas sí se permiten, podría haber la posibilidad de regresar. Dos, por cultura financiera valdría la pena sostenerlo quizá, pero bueno, pues son estos temas en los que
¿Queremos promover cultura o queremos inducir a que la gente pague sus impuestos o qué queremos hacer, ¿no? Esa es la pregunta. Y bueno, de nuevo, nuestros legisladores haciéndose tontos por diestra y siniestra, pues simple y sencillamente no logran definir bien estas cosas, ¿no? Entonces, pues mal legislado, con puros parches, el artículo 113 de la Ley de Impuesto a la Renta, el contribuyente le sancionan y dice, oye, esto es excesivo y desproporcional, que me saquen del reciclo porque se me pasó una declaración, no es sustancialmente relevante, es desproporcionado. Y dice la sala, no, no es desproporcionado, no tiene una transgresión al 22 constitucional, pues que es un artículo en el que dice que no debemos en México aplicar sanciones desproporcionadas, como matar a la gente con pena de muerte o no sé, azotes y cosas de esas, ¿no? O sea, todavía los abogados somos medio exagerados a la hora de promover estos juicios, pero bueno, el punto lo entendemos. Oye, extraerte de un régimen es excesivo o no frente a la omisión particular, por ejemplo, de una declaración anual. Bueno, dice la sala, no, no es excesivo. La justificación es que realmente el régimen es optativo y es para simplificar la tributación y la carga administrativa, fundamentándose que aquí hay un error en la parte de la Corte. Dice, ¿cómo dice su nombre? En la confianza hacia el contribuyente. No, a ver, Suprema Corte, espérame. El sistema fiscal está fundamentado en la buena fe, en la declaración, no nada más el régimen. Y dos, en nuestras leyes y en nuestra manera de nominar las cosas, en todos lados le metemos marketing a las cosas. Los nombres de los partidos es mercadotecnia, los nombres de las campañas políticas son mercadotecnia y los nombres de las leyes y de las instituciones son mercadotecnia. Por favor, no fundamentemos ni confundamos el idioma castellano y la significancia real de las palabras con respecto a cómo le queremos llamar a el régimen de confianza. O sea, ¿eso quiere decir que los otros regímenes no son de confianza? No, no se confundan. Así no funciona el sistema jurídico en ninguna parte del planeta. Y esa parte la sé perfectamente porque no solo estudié Derecho y maestría en Derecho, sino que di muchas veces clases en teoría del derecho y sé perfectamente que las palabritas que se usan en el derecho no tienen un significado fundamentado en el lenguaje correspondiente, sino es simplemente la palabrita asignada por el poder, por la mercadotecnia. Entonces, no se equivoquen en ese tema, pero bueno, aquí dicen, es que se basa en la confianza para que cumpla los requisitos. Por lo tanto, permanecer tiene que cumplir los requisitos. Y ahí sí tiene razón. Ahí sí tiene razón la Corte. Más allá de que la palabrita signifique confianza o no, o nomás una mercadotecnia, lo cierto es que si tú dices, si tú quieres A, debes cumplir B. Si tú quieres el reciclo, el régimen simplificado de confianza, debes cumplir esos requisitos. Eso es todo lo que tiene que explicar la Corte, no estar con la mercadotecnia de que, ay, la palabra confianza. Todos los regímenes son de confianza. Así funciona el sistema fiscal de esta nación republicana y democrática. Lo dice el 31, fracción cuarta de la Constitución. No lo estoy inventando. La Suprema Corte entonces señala la consecuencia jurídica de que se deje de tributar en reciclo por omitir la declaración anual no se interpreta como una sanción realmente, no es una pena, es la pérdida del beneficio de estar en un régimen optativo y por lo tanto benéfico, ahí sí, con todas las de la palabra, ¿no? En esa lógica, la pérdida del beneficio no puede considerarse una medida excesiva o desproporcional, porque es un asunto extrafiscal en donde te otorga un beneficio, un incentivo. Es como estamos en el régimen del IVA 8% o 2/3 partes del ISR en la frontera y de repente lo pierdes por no cumplir. Pues así es el business. Si tú no cumples los requisitos de los beneficios, los pierdes. Creo que tiene razón la Corte. Creo que tiene mal el tema ese de la confianza y lo sanciono como lo dije, pero en el fondo, si el legislador concede algo, pues en todo caso habría que ponderar si se cumplen los requisitos y están narrados adecuadamente. En el caso específico, la declaración sí estaba narrada. Y bueno, pues dice, así es esto y no es desproporcional y va. Ahora, luego se presenta otra tesis. Esta es la de 20, bueno, la que acabo de leer es la 2030-869 y asumo que dentro del mismo asunto, sí, en la misma tesis, se subyace otro tema que es la implementación de la regla 31334 de la quinta resolución de modificaciones de resolución miscelánea fiscal. Ya sabe que el SAT no tiene nada que hacer y entonces
se la pasa cambiando las leyes y los reglamentos todos los días ahí en su oficina, ¿no? Esto en 2023 estaba saque y saque resoluciones misceláneas y dice, oye, en esta regla me plantea que si yo dejo de hacer ciertos requisitos, me va a extraer del reciclo y me va a poner en el régimen de persona física actividad empresarial. Y entonces el tema es la temporalidad de la exclusión. Dice, a ver, la regla me está diciendo que si yo incurro en la omisión de presentar mi declaración anual, debo actualizar mis obligaciones tributarias desde el inicio del ejercicio fiscal o desde el mes en que inició operaciones en tal ejercicio. O sea, si yo empecé operaciones en enero como reciclo y luego omití, pues vamos a pensar en abril, en mayo de 2025, la declaración anual de 2024, pues pierdo mi derecho. Y entonces en ese momento en mayo, yo tengo que retraer y volver a hacer todas mis declaraciones de la persona física, actividad empresarial, hasta acá, cambiando las reciclo. Yo ya ejercí ese dinero y yo ya viví esos beneficios y de repente me lo quitas hoy y me quieres llevar al pasado a cumplir como si hubiera estado en el otro régimen, pues una cantidad de dinero bastante importante, ¿no? Pero entonces el problema no es el dinero o que ejercí un beneficio y luego lo perdí. El problema es la consecuencia retroactiva a la exclusión, obligando al contribuyente a recalcular impuestos bajo ese régimen diferente. La Corte contrastó esta regla contra el 113 y párrafo primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y entonces dijo, a ver, la Corte determina que la resolución miscelánea viola el principio de subordinación jerárquica, o sea, la regla administrativa no puede estar por encima de la ley superior, que es la Ley de Impuesto sobre la Renta. Y entonces, la reglamentación de la resolución miscelánea no puede exceder la sanción de retrotraer al pasado cuando la regla del 113I no dice nada al respecto. La ley dice, tú debes actualizar tus deberes fiscales hacia el futuro si incumples la declaración anual, por ejemplo. Y entonces, tu regla que me hace ir al pasado, pues está fuera de proporción. Rebasa la estructura jerárquica. Entonces, un toma y daca, ¿no? Por un lado le dicen, está bien que te quiten del régimen, pero de hoy en adelante. Está mal que la regla te quite el régimen desde atrás de cuando iniciaste el régimen reciclo, ¿no? Y me parece sensata la resolución. Pero esto me lleva, un segundo, Arturo, a un punto concreto en donde critico de nueva cuenta al legislador y al SAT por andar haciendo recomendaciones de cómo crear normas, porque esto se lo inventaron en el SAT, el reciclo, ¿no? Cuando Raquel Buenrostro era la directora del SAT, sacaron el reciclo. Y aquí el tema resulta en lo siguiente. Hoy en día, prácticamente 1 o 2 años después de ese caso y varios otros, ya no es obligatorio la declaración anual en el régimen. Pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos volvimos locos todos o qué? ¿O hacemos bien las leyes o no desde el principio? ¿Qué no saben calcular? Como para darse cuenta si es fundamental hacerla anual o no, como para poner un requisito que sancione a algunos y en el futuro, al año, a los 2 años, no. Digo, así no podemos estar haciendo las reglas del juego. Está complicadísimo cumplir con tantos vaivenes. Rompen la estructura republicana y democrática de la nación. Y no lo digo yo, lo dice Norberto Bobbio, filósofo del derecho, lo dice Hans Kelsen, padre del derecho estatalista. Por favor, pónganse a estudiar mínimo el SAT para que le recomiende bien a los legisladores hacer su trabajo, porque obviamente los legisladores tienen que ir a jugar pádel, porque podrían hacer atención de nada. En fin, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable,
Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocio Radio, ya por segundos de regresar al aire. Y bueno, pues digo, o sea, el tema lo pongo porque es relevante en función de, pues vamos a pensar, el alcance de una manera adecuada de legislar. Y claramente le dice, por un lado, al contribuyente, oye, no, el legislador dijo que la sanción se aplica aquí y pues te tengo que aplicar la sanción. Es válido, ¿no? Como quitarte del régimen, ¿de acuerdo? Y luego, en otro, le dice, oye, pues, no, fíjate que el SAT está siendo exagerado en su reglamentación, ¿no? Y creo que tiene razón. Tiene razón. ¿Por qué vamos a permitirle al SAT violar jerarquía de normas? Si el 113I dice X, ¿por qué la regla del SAT va a decir X doble? O sea, así no funciona el planeta Tierra. Entonces ya no son los legisladores que hacen más las leyes, también hace el SAT reglamentos irregulares y abusivos. Y luego ya no, olvídense, eso es cuando hace el reglamento, el asunto es cuando lo ejecuta también. Entonces, en esa lógica, en mi opinión, pues, unas clasecitas de derecho legislativo no vendría mal en este país, ¿no? Básicamente. Ahora nos vamos a ir con tema laboral. Ya tocamos dos asuntos fiscales, ambos de reciclo. Aquí vamos a tocar dos temas diferentes. Uno genérico sobre el alcance de lo que implica, ya estamos al aire, lo que es el despido o la terminación de la relación laboral, que me parece importante tener así como un recordatorio marco genérico, que además es un documento que proviene del Lexology, que es esta revista internacional de derecho que hace como una especie de análisis de múltiples artículos en el planeta, y nos lo distribuyen por medio de la ANADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. El artículo es realizado por Morgan Lewis and Bacchus, que en su caso, bueno, pues promueve este documento. Incluso el documento es en inglés, de origen, y tiene como propósito, y lo hace Humberto Padilla González, es el autor, estaba buscando ese dato, y tiene como propósito ilustrar a estadounidenses cuáles son las reglas de terminación laboral en México, muy general, ¿no? Bueno, quizá mucho de lo que voy a decir ahorita está súper sencillo, ¿no? Pero, o súper así como que, ay, pues siempre es lo mismo. De acuerdo, pero sí es importante como para estabilizar criterios homogéneos. Vamos buscando, sobre todo una norma tan compleja como la Ley Federal del Trabajo, contra la teoría jurídica básica, ¿no? La teoría del derecho básica. La legislación del 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, establece protección significativa a los empleados, determinando que un trabajador puede ser despedido únicamente si existe una verdadera justificación. Este informe detalla las causales legales para terminar un empleo, requisitos de dar a conocer esta terminación, la notificación y las responsabilidades indemnizatorias derivadas de los despidos que no cumplen estos preceptos. La Ley Federal del Trabajo enumera de manera exhaustiva 15 razones o supuestos para justificar un despido. Las causales incluyen documentación falsa para obtener el empleo. Por ejemplo, yo digo que soy médico cirujano de corazón y sucede que no tengo ni siquiera estudios de secundaria, entonces falsifiqué el título y el certificado. Bueno, solo tiene 30 días el cliente, el patrón, para comprobar la veracidad del documento o no. Por eso, una buena estructura organizacional que revise los perfiles curriculares es adecuado en una empresa, ¿no? Solo tienes 30 días, está complicado. Si lo puedes hacer antes de incluso entrevistar a la persona, mejor. Conductas deshonestas o violentas contra compañeros. O sea, que se agarran a golpes, ya sabe, o cosas que
sí tengamos mecanismos no subjetivos para comprobar el acto violento, ¿no? Daño intencional a la propiedad del empleador. Ah, me cae gordo este tipo y le va a quebrar la computadora, ¿no? Alguna cosa así. La revelación de secretos comerciales o información confidencial. Este es todo un tema. Porque muchas veces la gente puede decir, oye, es que sí, me reveló mis datos confidenciales. De acuerdo, pero tienes cómo comprobarlo jurisdiccionalmente. O sea, sí tomó él esa cosa y la llevó y la vendió a un tercero y ese tercero la compró, la aplicó y ahora te gana deslealmente con ello. O sea, hay que comprobar las cosas, no nomás decirlas. Acumular más de 3 ausencias injustificadas es el clásico que además por alguna extraña razón los abogados lo acrecentamos a 4 porque en nuestra mente no matemática 3 es 4 según algunas ridículas interpretaciones del universo. Pero bueno. El procedimiento legal de terminación por causa requiere que el empleador entregue al trabajador un aviso por escrito que describa la conducta que motivó el despido y la fecha en que ocurrió la falta. A ver, cualquiera de las 15 te la dan por escrito. Oye, me violentaste, pues por escrito. Pues que me agarra golpes, pues a ver cómo le haces, pues lo tienes que notificar. Oye, agarró las cosas de confidencialidad, no sé, los secretos industriales y se desapareció. Pues tienes que ejercer la intención de la notificación, ¿no? Es un aviso por escrito. Este aviso se tiene que hacer dentro de 5 días a la terminación. Si hoy es la terminación, 5 días. Pero tiene un tema bien complicado y es un asunto de tipo fiscal. Por un lado, yo tengo que aguantar ese lapso de tiempo bajo criterios de interpretación de la Ley Federal del Trabajo para efectos de evitar que se considere que hubo un despido injustificado. Pero por otro lado, se puede considerar un despido injustificado si yo no doy aviso de la notificación correspondiente. Y luego en la parte fiscal, sucede que ante el Seguro Social, el acto de yo dar de baja al trabajador bajo la suposición del cumplimiento de alguna de las 15 causales puede provocar que también se interprete como que yo provoqué y por lo tanto fue un despido injustificado. Pero pasarme de los 8 días implica tener que estar pagando seguridad social extra y o sea, a mi costo plenamente sin que el trabajador devengue nada a mi favor como trabajador bajo el contrato laboral y por lo tanto pues estar gastando un dinero que además normalmente se hace deducible en automático por la factura del IMSS y del Infonavit, pero pudiera el SAT en una revisión decir, espérate, pues el trabajo ya no es tu trabajador porque estás deduciendo esos 3 pesitos y traerte otros problemas fiscales. O sea, sí te amarra por múltiples factores. Entonces, habría que crear mecanismos internos de interpretación de formas. Uno de los principales temas es tener el domicilio del trabajador y tenerlo reconocido y ubicado. Y si no, tener la capacidad de reacción para acudir al centro de conciliación a que ellos sean los que notifiquen lo conducente, pero que quede plasmado el intento de la acción con la fecha predeterminada dentro del lapso de los 5 días. Entonces es un tema medio astringente, pero si los trabajadores te abandonan puesto de trabajo o toman ese tipo de decisiones como las que pudieran implicar alguna de las causales, tienes que tener una capacidad de reacción suficientemente relevante y eso es importante. La terminación sin causa genera una obligación indemnizatoria. O sea, si yo despido al trabajador sin una causal de las 15 plenamente comprobada, el trabajador tiene derecho a recibir pues, sus salarios entre la fecha de terminación y cuando se le pague, y los famosos 3 meses de sueldo del 50, creo que es la fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Con fundamento al salario integrado y la prima de antigüedad equivalente a 12 días por salario por cada año de servicios rendidos, que tiene una limitante de 2 veces el salario mínimo. Hoy en día con los movimientos salariales está medio distorsionado el asunto, pero pues bueno, son esas las indemnizaciones. Salario integrado hace 90 días y luego salario mínimo al doble máximo, lo más probable es que hoy por hoy sea menor, 12 días por año, ¿no? Además, el irrenunciable derecho de que si reclama su reinstalación, pues se le tiene que reinstalar. Y entonces empieza el sesgo de, pues es una persona con la que ya no hay buena relación, es una pequeña empresa, eso es una gran empresa, no importa tanto, es más impersonal el trabajo, cosas de esas, ¿no?
Obviamente el tema de los salarios caídos es la parte más pesada, ¿no? Porque si bien 90 días de salario y este asunto de la prima de antigüedad puede ser relevante, cuando inicia un procedimiento jurisdiccional y termina, pueden pasar pues, meses y pagar todos esos salarios no trabajados, no devengados, pero pues obligados bajo el criterio jurisdiccional de la ley, pues está caro, es un dineral. Y luego encima se le puede aplicar estos salarios caídos hasta por un año, y si se prorroga el asunto, si se prolonga, porque nos fuimos amparos recurrentemente y demás, pues a partir del primer día del segundo año empieza a correr una tasa de 2% mensual, que se va hasta 24 anualizado con respecto a no pagar, o sea, el saldo insoluto, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues pensemos contra la banca. Las tasas de interés en la banca rondan para pymes entre 15 y 20 en un estadio normal de tasas, ¿no? En un estadio ordinario de tasas. Ahorita estamos astringentes por la política monetaria. Entonces, también está alto, ¿no? Y para los empleados de confianza, el empleador puede evitar la reinstalación mediante el pago de la indemnización de 20 días de salario integrado por cada año de servicio, que es la fracción 1 del 50 de la ley del trabajo. Entonces, como sea, por todos lados hay salidas de dinero, ¿no? Y el tema, sobre todo en un empleado de confianza, en donde pues sí, es alguien cercano y de repente se cae y eso provoca temas, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues hay una serie de implicaciones pues muy costosas que la empresa debería tener en control y conocimiento pleno todos los días, todas las nóminas, debería correr, cuál es el costo para que salga ese empleado, ese. Tener conciencia, tenerlo reportado al Consejo de Administración y en fundamento a ello, llegar a ponderar, por ejemplo, un escenario de reservas. Porque luego llegan estas sanciones y de repente te esperas hasta que llegue la sanción plena con los salarios caídos y demás, y es una cosa terrible la que termina pasándole a la empresa. Entonces, creo yo que por ahí hay mucho espacio de oportunidad para los consejos de administración de cubrirse de manera más eficiente en los efectos correspondientes. Me está llamando a corte Arturo, se me pasó una tesis que no alcancé porque fue largo el tema. Entonces voy a ir a corte y regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Puebla nos recibe del 13 al 16 de noviembre con una agenda social diseñada para reconectar, explorar y disfrutar. Arrancamos con un torneo de golf. Al mismo tiempo que se lleva a cabo el torneo, tendremos una exclusiva cata de mezcal en terraza. Al terminar la cata, el ambiente perfecto continúa con un meet and greet, donde disfrutaremos de taquitos árabes, aguas frescas y música en vivo, ideal para romper el hielo desde el primer día. El viernes se empieza con la carrera nade de 5 kilómetros, seguida de un recorrido por African Safari y la encantadora villa de Valquírico. El sábado es para lo tradicional, Cholula, un taller de talavera donde cada participante podrá pintar su propia pieza, y un recorrido por el centro histórico de Puebla. Y como siempre, cerramos con nuestra emblemática cena de clausura. Conecta, disfruta, vive la 52ª Convención ANADE 2025. Nos vemos en Puebla. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues ahí tenemos información de la otra convención. Nuevamente pongo el comercial del de IMEF, pero acaba de llegar el de ANADE y también vale mucho la pena en Puebla, ¿no? Y bueno, pues volviendo al tema de la perspectiva laboral, digo, más allá de entender que pues, hay obligaciones y demás, crear los mecanismos de reserva es una estrategia financiera sólidamente adecuada. Ahora que viene la reforma fiscal y demás, sobre todo con los temas de recursos de revocación, si nosotros vemos la historia de nuestra empresa o el subsector específico donde nos estamos posicionando en el mercado, deberíamos ponderar la posibilidad de evaluar cuál es la probabilidad, valga la redundancia, de caer en recursos y por lo tanto de tener con qué responder con las garantías, porque se va a incrementar el costo y si esto de repente es de golpe, va a haber conflicto. También, por otro lado, ponderar la posibilidad, por ejemplo, el asunto del reciclo que toqué en el primer segmento, pues hasta qué punto se puede evitar pasar la declaración anual y ya, o sea, ¿cuál es el tema, no? Oye, es que cuesta, pues sí, pero termina costando más caro meterse en todos estos juicios y llegar a nada, ¿no?
Porque pues una resolución se la dio y otra no. Sí, se salvó la de presentarlo del pasado, pero ¿y la del presente? Pues ¿cómo? Estamos regresando al aire. Y antes de irme a la siguiente materia, voy a irme a la tesis que estaba pendiente para la materia laboral, que tiene que ver con el tema de notificación por buzón electrónico en materia de juicio laboral. Y este es otro tema de que hay también los abogados, cómo hacemos cosas raras. Esta jurisprudencia fue emitida por el Pleno Regional para tribunales, del tribunal, perdón, Pleno Regional de los Tribunales Colegiados. Y básicamente habla sobre cuando las notificaciones se realizan a través de buzón electrónico en un juicio laboral, surten efectos en el momento exacto en que se genera la constancia de la consulta, que refleja la hora en que trascendió la determinación judicial. El criterio resuelve una contradicción de tesis de dos tribunales colegiados que tenían diferentes interpretaciones. El caso surgió de un conflicto de tribunales que no se ponían de acuerdo sobre el momento en que debían surtir las notificaciones electrónicas. El Tribunal 1 argumentaba que surtía efectos 2 días después de que se emitían las notificaciones. El otro, que surtía efectos en el momento en que se generaba la constancia de consulta. ¿Por qué es relevante? Porque pues, te da un plazo para contestar o para reaccionar ante lo que se te esté notificando, ¿no? El Pleno Regional determinó que la interpretación correcta es que surten efectos de inmediato en cuanto se genera la constancia de consulta. O sea, yo le pico al botón, lo veo, se genera la constancia de consulta y en ese momento surte efectos. Esta interpretación se alinea con la eficiencia procesal y la celeridad de la administración de justicia, que son principios rectores del sistema de justicia laboral. La notificación electrónica fue diseñada para agilizar procesos y reducir plazos, por lo que los efectos no deben postergarse artificialmente. Ahora, ¿cuál es mi crítica de lo que acabo de decir contra los abogados en general? Estamos haciendo una serie de interpretaciones, una sobre el planeta real, el presencial, el físico, y otra sobre el planeta electrónico, como si fuera otro planeta. Pero es el mismo, señores. O sea, si yo tuviera juicio en el metaverso de pues, alguna marca ahí de Facebook, o tuviera juicio en juicio electrónico, o tuviera un juicio personal, ahora que la ley de amparo va a ser más rápida porque las notificaciones electrónicas y no sé qué tonterías, señoras y señores, al final del día, es el mismo procedimiento. O sea, el tema, la forma en que se haga la cosa, no cambia la cosa. La cosa es defender tus derechos humanos en contra de la autoridad, defender tus derechos humanos en contra de una ley. No importa si se hizo en papel, verbalmente, electrónicamente o por, no sé, transmisión mental, ¿verdad? No tendríamos que cambiar el fondo de las cosas con respecto a la modalidad de ejercicio. Eso me parece que genera aristas distorsionantes que al final terminan provocando alteraciones en la sustancia. Si la sustancia es el derecho humano, yo no quiero darle más derechos a quien tiene acceso a una computadora porque lo hace electrónico que a quien lo hace presencial porque vive en un pueblo que no tiene computadora ni electricidad. Eso es un problema. Mientras no brindemos tratos igualitarios sensatos en la forma, el riesgo de la alteración de la sustancia se va a sostener en el tiempo. Y ese tipo de tesis me genera mucha preocupación. Peor cuando nos vamos con legisladores tan negligentes como nuestros legisladores federales, que no saben hacer leyes y trastocan la ley de amparo como la trastocaron en esta ocasión, e inventan este mundo del juicio en línea. Híjole, me genera una preocupación garrafal. Pero bien, vámonos ahora a la temática de derecho corporativo. Estas son otras dos tesis que tienen una resolución interesante. Una ya la había, bueno, creo que las dos ya las había comentado, pero tienen como otra arista en esta interpretación. Primero que nada, esta es la tesis 2031-162 de la 11ª época, Tribunal Colegiado de Circuito, primer circuito. Y bueno, básicamente se interpreta el 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y se analiza, que básicamente dice esto, se analiza y aprueba cualquier propuesta del Consejo de Administración que pueda perjudicar derechos de categorías específicas de accionistas o socios. La sociedad de convocar y celebrar originalmente una asamblea especial de dicha categoría, incluso si la propuesta ya fue aprobada por asamblea ordinaria o extraordinaria. Ya habíamos hablado de esto.
Y esto es bien importante. A ver, tenemos que reconocer que las legislaciones, y en particular la ley general de sociedades mercantiles, nos facultan en las empresas a crear diferentes tipos de acciones. Series de acciones, series tipo A, series tipo B, tipo T de tierra, bla, bla, bla. Y esas diferencias pueden tener diferentes tipos de derechos. Hay acciones preferentes que tienen preferencia de liquidación ante el escenario de cierre de la empresa. Primero se le paga a los accionistas preferentes, a cambio que en el diario y ordinario trazar de la empresa no tienen derechos de cierta información como los accionistas comunes. Y así puede haber diferentes clasificaciones y sacrificios de derechos frente a otros beneficios, etcétera, ¿no? Pero entonces, lo que está diciendo, bueno, si en tu empresa hay diferentes tipos de accionistas y tú en una asamblea general ordinaria o extraordinaria incluso, tomaste decisiones que perjudican a esos accionistas, vamos a llamarle vulnerables minoritarios frente a la mayoría decisora, entonces tu asamblea no puede ser general. Tu asamblea tiene que ser especial, de orden ordinario o extraordinario. Y la ley te dice qué cosas tienen que ser en extraordinaria y luego ya todas las demás en ordinaria. Pero si los derechos de estos accionistas en México tienen trastocamiento, entonces ya no puede ser asamblea general, tiene que ser asamblea especial. Entonces, dos tipos de asambleas bajo mandato estatutario legal: las ordinarias y las extraordinarias. Las extraordinarias tocan temas como cambiar los estatutos, el capital, el nombre de la sociedad, el régimen corporativo, ¿no? Si es SAA, SDCRL, bla, bla, bla. Las ordinarias son pues, todo lo demás de la empresa. Pero no importa en cualquiera de los dos escenarios, si todo es normal, se va en asamblea general. Si algo pudiera trastocar derechos de los accionistas minoritarios de categoría especial, entonces la asamblea tiene que ser especial. Eso está determinando la Corte. Este asunto se originó en un juicio ordinario mercantil donde los socios de un club social y deportivo, para colmo, es una asociación civil que no entiendo qué tiene que ver un juicio ordinario mercantil, pero bueno, un club social y deportivo clasificado como socios honorarios y usuarios honorarios demandaron que se reconociera su derecho a no pagar cuotas ordinarias y extraordinarias conforme a reglamentos vigentes cuando adquirieron la categoría. Los actores de la demanda argumentaron que los acuerdos que tomaron en la Asamblea General afectaban sus derechos adquiridos al establecer una nueva obligación de pago de cuotas que no les eran vinculantes. El juez de origen y el Tribunal de Apelación resolvieron a favor de la sociedad, considerando que las resoluciones de la Asamblea General son obligatorias para todos. Hoy fue mayorista, mayoría, quórum, todo, publicación de convocatoria, lo que quieras, vuela. Pero el Tribunal Colegiado dijo, no, espérate, la regla general es que la obligatoriedad de los acuerdos de la Asamblea General permea de una manera amplia conforme al 195, pero ese mismo artículo permite una excepción. Y esta norma especial protege a los socios accionistas que pertenecen a categorías cuyos derechos pueden verse afectados por una propuesta concreta del Consejo de Administración, porque ni siquiera es una propuesta que venga de la Asamblea, ¿no? La justificación es que la ley busca otorgar a socios afectados debatir y votar una propuesta en un foro que sea exclusivo para tratar el tema de su afectación y no una asamblea general. Y ese es el tema, ¿no? Asegurando una protección de derechos específicos. La decisión general aprobada en la Asamblea General no puede surtir efectos para categorías específicas de socio si no hay una ratificación de la decisión en la Asamblea Especial. En la Asamblea Especial también los puede mayoritear, pero se convocó especialmente para tratar este tema. Y esa es la clave concreta. Hay clubes sociales, hay clubes profesionalizantes, organismos, donde, por ejemplo, se determina que el socio no va a pagar, el socio que fue presidente ya no va a volver a pagar cuotas. Y de repente un día puede cambiar el mundo financiero y decir, oye, ya tienes que pagar cuotas porque si no, pues nos vamos a morir de hambre. Está bien, pero haz una asamblea especial para tratar el tema de manera especial. El otro asunto que quiero tratar ya antes de irnos a corte, ya lo habíamos tratado también, pero este sí es un análisis de uno de los despachos que publica el Lexology, es el asunto en donde por primera vez se trató el tema de compliance. Y lo que nosotros hicimos la vez pasada fue analizar el engrose de la tesis, en donde una empresa
proveedora de una empresa cliente, de repente el cliente dijo, oye, no quiero el contrato con ellos, tenemos un contrato marco, no venía en el contrato una cláusula de terminación, simplemente dejó de comprarle, y el otro mostró pérdidas y daños y perjuicios, y entonces lo demandó y se le exigió que hubiera una pérdida real y un lucro cesante que implicaba esta decisión unilateral de la empresa cliente. El despacho Baker McKenzie resuelve por medio de Alfonso Cortés, Alfonso José Antonio Curiel y Arturo Lara un análisis del precedente del amparo 1125 de la Corte, que resolvió en la 11ª época sobre la disputa de esta empresa automotriz y su proveedor de láminas protectoras de plástico, en donde la automotriz decidió rescindir la relación comercial sin previo aviso. Simplemente dijo, bye, ya no te contrato. Pues entonces firmamos un contrato marco. Pues sí, pero no tenía estas vicisitudes específicas, ya no de orden comercial, sino de orden civil federal. La Corte determinó que el acuerdo marco, a pesar de carecer de plazos fijos, creó una expectativa legítima en el proveedor, en donde construyó su precio y dijo, yo en tantos meses logro tal ganancia. Por lo tanto, voy a invertir tanto para surtir esos meses, aunque no haya el compromiso en un convenio marco de esos meses, de esas compras o de ese alcance. Pero para poder cumplir, tengo que cumplir de esta forma. Bien, en función a esto, la rescisión injustificada de la empresa se consideró un incumplimiento de contrato y dio derecho por materia civil no mercantil a la indemnización de pérdidas reales y el lucro cesante, que incluye las ganancias no logradas por los gastos relacionados en la inversión. A mí me parece maravillosa porque habla del compliance, habla de tener que revisar los contratos antes de determinar, ya no continuar la relación con tu proveedor, y habla de la realidad del mundo en función al contexto del pacta sunt servanda, que es los acuerdos están para cumplirse, y dos, mucho más importante, del rebus sic stantibus, los razonamientos para cambiar las cláusulas ante los cambios de contexto. Y aquí en Ciudad Juárez, ¿qué cree? Todo el tiempo, a todo proveedor de maquila, a cada ratito le cambian las condiciones contractuales. Cuando le dicen, primero, hoy te pago 45 días, no, pues ya te va a pagar a 90, no, pues ahora me voy a 180, pues ahora hasta 270. Esos cambios pudiera, no digo que sea, pudiera generar daños y perjuicios, pudiera generar pérdidas reales y lucro cesante ante ganancias de pérdidas por las inversiones realizadas. Así que vámonos poniendo vivos, porque luego van a salir con que esta es una decisión política de corrupción, y no, señores, es una decisión de ecuanimidad entre agentes económicos privados que técnicamente deberían armonizar sus determinaciones de compliance y no nomás al garete, el más grande fregarse al más chico. Y ojo, este tipo de criterios en Estados Unidos tiende a ser mucho más sólido y estable para los efectos. A mí me gustaría mucho ver el traspaso de determinación jurisdiccional en interpretación. Sería interesante. Me voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. En la 52ª Convención NANADE 2025, el conocimiento no es lo único que se comparte. Puebla nos recibe del 13 al 16 de noviembre con una agenda social diseñada para reconectar, explorar y disfrutar. Arrancamos con un torneo de golf. Al mismo tiempo que se lleva a cabo el torneo, tendremos una exclusiva cata de mezcal en terraza. Al terminar la cata, el ambiente perfecto continúa con un meet and greet, donde disfrutaremos de taquitos árabes, aguas frescas y música en vivo, ideal para romper el hielo desde el primer día. El viernes empieza con la carrera NADE de 5 kilómetros, seguida de un recorrido por African Safari y la encantadora Villa de Valquírico. El sábado es para lo tradicional, Cholula, un taller de talavera donde cada participante podrá pintar su propia pieza, y un recorrido por el centro histórico de Puebla. Y como siempre, cerramos con nuestra emblemática cena de clausura. Conecta, disfruta, vive la 52ª Convención ANADE 2025. Nos vemos en Puebla. Bien, continuamos en Solo Negocios Radio, a punto de regresar al aire. Y entonces, bueno, dos tesis bastante importantes en materia corporativa. Una
en función del tratamiento de ciertos temas que es normal, ¿verdad? De repente, oye, cambió el mundo, hay que ver con nuestros socios de cambiar las reglas del juego. Pues sí, pero el tratamiento se debe ser por medio de asamblea especial y tener la explicación clara y sensata a estos accionistas de por qué le voy a trastocar sus derechos adquiridos. Bien. Temas de gobierno corporativo, pues fundamental. Regresamos al aire. Y por último, la tesis que ya hemos visto del tema del compliance. Las empresas tienen que concientizar el alcance de sus implicaciones, aún cuando no haya ni contrato escrito o un contrato marco que además estaba mal hecho por no tener las cláusulas de terminación. En mi opinión, bastante sensato el criterio. Bueno, vámonos a terminar el programa y nos vamos a poner a analizar el TEMEC. Y es que, pues bueno, ayer el presidente Trump en uno de sus arranques tomó una determinación así como que escabrosa. Y eso va a estar pasando todos los días. O sea, de una vez vámonos poniendo de acuerdo que esto va a pasar de aquí al 1 de junio del próximo año, fechas en las que tendremos que tener resuelto el tema del TEMEC. Y un día va a decir que somos lo peor, otro va a decir que somos lo mejor, y tenemos que acostumbrarnos a esto. Yo no sé el fondo y trasfondo de este asunto, pero vamos a estar en entredicho mucho tiempo. Y ayer lo coincidíamos en el evento de la NADE de paquete fiscal y pues digo, la expectativa de indicadores como se hace a cierres de año, pues es una, ¿no? 19 pesos por dólar, 19.50, cosas así, Producto Interno Bruto, bla, bla, bla. Pero en el interín va a estar sub y baja de una manera absurda y burda. ¿Por qué? Porque estamos en el ojo huracán de aquí a la renegociación del tratado. Y las alternativas son sostener el tratado con absorción de costos más altos a cargo de México y de Canadá, claro. Romper el tratado y sustituirlo por uno bilateral que implicará todavía más costos y lo tenemos que entender, punto, aunque no nos guste y aunque creamos en el mundo de la grilla tercermundista, nos va a costar más caro, punto. Y 3, perder el tratado completamente y de manera excepcional tener tratamientos especializados por Estados Unidos hacia los procesos de importación específicos que ellos tomen de decisión y con ello medio salvar algo, sobre todo en ciudades como Juárez. Digo, recordemos que antes del 94 no existían tratados comerciales y nuestras exportaciones de nuestras maquilas que sí existían iban a Estados Unidos sin aranceles porque había un tratamiento de inbound específico, un criterio normativo interno en Estados Unidos. ¿Continuará eso? No lo sé. Si eso desaparece, entonces sí ya vayamos pensando que Ciudad Juárez se va a convertir en un pueblito bicicletero de paso y punto. No va a desaparecer, a nadie le conviene, pero sí vamos a tener que absorber costos. Y entonces, ahora sí, gerentes de maquila, señores todopoderosos, tendrán que dejar de pasarle el costo a sus proveedores porque entonces toda la sobrecarga de costos la vamos a tener que ecuanimizar entre todos. De lo contrario, pues vamos a reventar a la economía mexicana. Y ustedes se van a ir al hoyo junto con esa reventada de economía mexicana. Digo, eso que les quede claro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estos dos temas que estamos exponiendo? Primer tema, y ayer lo decíamos, desde el martes lo decía IMEF en su conferencia de prensa, y ayer lo decíamos en el evento de ANAD. El sindicato, bueno, esto más bien es un tema en el asunto vinculado al sindicato, es la United Automotive Workers, pero luego ya se les añade aeroespaciales y agrícolas y ya todos los sindicatos como con la CTM mexicana, ¿no? Gigantesca, una confederación. Bueno, es un sindicato sumamente influyente en la Unión Americana. Y ellos plantearon que contrataron un consejo de expertos independientes para hacer un análisis del cumplimiento de México en materia del tratado. Esto pasó, se publicó el 7 de octubre, ¿no? Y entonces ellos pues han sido muy reacios a México con los tratados porque aducen que les robamos sus empleos. Es el argumento políticamente trompista. Y bueno, pues ellos plantean que esta junta de expertos laborales, su trabajo es monitorar e informar la implementación y aplicación de las reformas requeridas en México, en particular las laborales, respecto, por ejemplo, mecanismos laborales de respuesta rápida y en general las reformas laborales constitucionales y legales. El objetivo, durante la renegociación del Telecán hacia el TEMEC en 2019, era generar un acuerdo verdaderamente transformador que abordara las fallas sistémicas de Telecán
y explícitamente redujeran el déficit comercial de Estados Unidos y México. Sí es cierto, pero no es cierto, señores. Número uno, eso no era el objetivo como principio, era el argumento político de Donald Trump, nada más. Era el argumento de venta de campaña. El objetivo de la renegociación era que México no cometiera abusos que indujera a dumping, ya fuera su operación comercial o su operación incluso laboral o de índole administrativo. Vamos incluso abriendo esquemas de sectores energéticos que bajo Telecán no existían. Ese es el tema. Y es bien diferente, muy, muy diferente a reducir el déficit comercial de Estados Unidos, que eso no tiene ninguna lógica en el planeta. No es un daño a su economía. Pero bueno, no lo quieren entender, su problema. El texto jurídico acordado fincó un hito de éxito siempre y cuando se frenara la pérdida de empleos en Estados Unidos, lo cual es un absurdo y una mentira, porque en Estados Unidos no había ninguna pérdida de empleo. Eso es de estas cosas en donde los políticos se enredan en su propia bandera, en este caso los Estados Unidos, y se avientan, en nuestro caso es de Chapultepec, allá del monte Rushmore, ¿no? O sea, ¿de qué están hablando pérdida de empleos en Estados Unidos? ¿De qué están hablando? Los empleos de allá de 1950, pues claro, también en México se han perdido los empleos de 1950. Quiero decirle que en México, por ejemplo, teníamos un empleado que se dedicaba a tomar lista de asistencia de los empleados. Hoy en día tenemos unos aparatitos que son automáticos o, en el peor de los casos, pues una lista manual, ¿no? No vengan con tonterías. En Estados Unidos no había pérdida de empleo por el Telecán, por nada del mundo. Hubo una pérdida en ciertos subsectores y una ganancia gigantesca en otros subsectores. No por el tratado, sino por la economía integralmente de la Unión Americana. Donde sí había una presunción de dumping es en la disparidad salarial entre trabajadores mexicanos y estadounidenses y la extrema posición de sostenerlo bajo en México, que eso es completamente cierto. Y hasta 2016 la Coparmex empezó a levantar la mano y por ahí el gobierno federal me empezó a subir el salario mínimo, hasta que llegó López Obrador y empezó a disparar el salario de manera irracional y sin medir nada, ni las consecuencias inflacionarias. Y ahorita Sheinbaum lo trae igual, ¿no? Bueno, en esa lógica vendrán problemas inflacionarios para México, pero ciertamente vamos acotando el terreno. El asunto es que en Estados Unidos en los últimos 3 años se dispararon los salarios de manera tremenda y está bien difícil alcanzar esas alzas complejas que se lograron allá. Pero en Estados Unidos se lograron por condiciones de mercado, no por fuerza legal. La brecha salarial es un factor que permite vastos despidos en Estados Unidos, falso, y una severa supresión salarial en la fuerza laboral mexicana, verdadero. En el fondo, un dumping indirecto, una ventaja comercial para obtener ventajas comerciales en Estados Unidos por los operadores normalmente americanos usando estos esquemas laborales, que se van corrigiendo, mal, bien, sin políticas públicas asertivas, pero se van corrigiendo. El dictamen entonces se concluye que si el parámetro de éxito del TEMEC se basa en la reducción de la brecha salarial, el acuerdo bajo este criterio es un fracaso. El efecto operativo del acuerdo se documenta con la perpetuación de la tensión competitiva entre los trabajadores de ambos países, resultado de las consecuencias perjudiciales para los trabajadores de ambas naciones. La dinámica legal y económica se asocia con un estancamiento salarial y un deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores, mientras que las corporaciones reportan simultáneamente utilidades récord. O sea, aquí empieza el tema desalineante entre el Partido Republicano y la postura política de la UAC contra los intereses propiamente de un liberalismo real, como presumiblemente los republicanos proponen, cosa que también es medio parcial, ¿no? El acuerdo TEMEC está sujeto a una revisión estatutaria en este 2026. Ante el hallazgo de incumplimiento, se plantea que el sector laboral se abogue por una reestructuración del sistema comercial vigente. Las propuestas se centran en establecer una nueva generación de acuerdos que eleven el piso de estándares laborales en lugar de continuar una carrera competitiva deteriorando los derechos laborales, cosa que en Estados Unidos los políticos actuales no les importa un comino. Claro, se los venden para cuestiones electorales, pero si la transición es automatización, adiós trabajadores. Específicamente se exige por parte del sindicato que cualquier acuerdo futuro consagre legalmente el principio de igualdad salarial por trabajo igual a través de las fronteras internacionales. Y esto desconoce completamente toda lógica económica. O sea, es un mega absurdo total. Bueno, hasta ahí dejo el argumento. Nos vamos al plan de acción que presentó el gobierno de Canadá
el pasado 18 de septiembre. Se llama Plan de Acción Canadá-México 2025-2028. Y es un acuerdo de asociación estratégica integral entre Canadá y México para las negociaciones correspondientes hacia los siguientes años en guía de acciones prioritarias. No solo es el tema del tratado, también tiene cosas propias con ambos gobiernos. Y es un acuerdo que se logra entre el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y esto sobre la base de 81 años de relaciones diplomáticas y 31 años de libre comercio. El compromiso incluye la celebración de reuniones y comunicaciones frecuentes de alto nivel a nivel ministerial para tratar asuntos exteriores, comercio, inversión, finanzas, seguridad pública y medio ambiente. Tenemos la cantidad enorme de inversión bancaria, hay un bancote gigantesco que tiene operaciones en México, de la inversión minera y de la inversión en múltiples otros factores y subsectores en nuestro país, aparte de Canadá. Fundamental. Procesos migratorios de interés, procesos de cruces de trabajadores de interés y procesos de, pues, relación comercial gigantesca, ¿no? No el tamaño con Estados Unidos, de ninguno de los dos lo podemos ver así, pero sí muy importante. Bueno, el pilar 1, del acuerdo plantea prosperidad. Se centra en profundizar los lazos comerciales y la resiliencia económica. Y con lo que pasó ayer de la acusación de Donald Trump de cerrar relaciones comerciales con Canadá y negociaciones para el TEMEC, pues este pilar 1 va a ser el principal eslabón en donde México ahora va a tener que dar la cara por Canadá. Y ya en TEMEC nos le habían dado la espalda, y este señor Carney también ya nos había dado la espalda cuando su campaña política, pues ahora México va a tener que salir avante. Pero no por Canadá, porque pobrecitos canadienses, sino porque es nuestra mejor conveniencia. Reitero, como lo quieran medir, la mejor opción es absorber cualquier costo sensato de mantener el acuerdo tripartita. Un acuerdo bilateral va a ser mucho más costoso y un no acuerdo con acuerdos individualísimos va a ser costosísimo. Entonces no nos conviene que se acabe el tripartita y necesitamos a Canadá ahí. Este programa con Canadá está diciendo que va a haber temas de seguridad económica en estos acuerdos, memorándums de colaboración, movilidad, inclusión y bienestar, seguridad, muy probablemente por ahí podamos negociar cosas interesantes para uno bilateral, y medio ambiente y sostenibilidad, que los canadienses están muy metidos en sostenibilidad, aunque Carney es medio alejado de esos temas. Como sea, me parece una buena estrategia ir evaluando este programa, que puede ser una catapulta de soporte para 2026 y lo mal que nos pueda llegar a ir, aún si perdemos tratado. En fin, se acabó el programa, se acabó la semana. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias Arturo por tu apoyo también. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde en el espacio de CONAFI con Guillermo Soria. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.